Estamos ahora estamos en lección número 3 y vamos a terminar esta lección y estamos en letra E, donde dice inspiración infalible. Inspiración infalible. Esto quiere decir que la Biblia no tiene errores en sus enseñanzas. Es incapaz de enseñar engaños. Eso encontramos en Salmo en muchos sitios, pero aquí la cita es Salmo 119, 160, Juan 17, 17. Los términos infalible y libre de errores son intercambiados frecuentemente, pero hay una diferencia. Libre de errores significa sin errores en su escritura, ¿vale? Libre de errores significa sin errores en su escritura. Por otro lado, infalible significa sin errores en su enseñanza. Es la diferencia, ¿ok? Infalibilidad, esto obviamente restringida a las afirmaciones de la escritura, entendidas a través de una éxesis gramatical ordinaria del texto. Vamos a hacer una cosa, vamos a Mateo 22. Me gustaría mostrar en esta clase qué pensó Jesús en su tiempo acerca de la Escritura. La Biblia que los creyentes en la iglesia primitiva tenían fue el Antiguo Testamento. Ellos no tenían Efesios, Filipenses, Corinto. Ellos no tenían todavía esos libros. Entonces la iglesia primitiva solo tenía el Antiguo Testamento. Eso fue la escritura que tenían. ¿Qué fue la creencia de Jesús acerca de la escritura de su día? ¿Vale? Vamos a empezar en Mateo 22. Me gustaría mostrar algo muy interesante. Mateo 22. Y vamos a empezar en versículo 15. Mateo 22 y empezamos en versículo número 15 y la Biblia dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, pero porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Una cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es que nada ha cambiado en 2000 años, que cuando algunos piensan que son muy astutos y quieren hacer preguntas, no es porque quieren saber la verdad o conocer la verdad, es que quieren hacer una trampa, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta con el mundo hoy en día. Muchas veces en las redes sociales, en el barrio, quieren hacer una pregunta, pero es de trampa, ¿vale? Como aquí dicen malvados para hacer este tipo de pregunta. Vamos a seguir cómo Jesús defendió la Biblia. Mira lo que dice, versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Vale? Oyendo esto, versículo 22, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermana. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer.
En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos a lo mejor han ganado muchos debates en el pueblo con esta pregunta de millón, ¿vale? Este trampa. Y los fariseos no podrían engañar a Jesús, obviamente. Ahora viene el otro grupo, saduceos, que no creían en la resurrección y querían hacer una trampa. Y con esta pregunta, oye, que tú crees en la resurrección, y un hombre tenía, una mujer tenía 7 hombres en el cielo, de los 7, ¿cuál va a ser su esposo? Mira la respuesta de Jesús, porque me encanta, porque va en contra de lo que predican hoy en día, de lo que la sociedad dice es aceptable. Voy a poner aquí en la pantalla el versículo, porque podemos leer juntos. Mateo 22, pero en español, así. Y estamos en versículo 29. 29, aquí. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis. Paramos aquí. Hoy en día existe una mentira en el mundo religioso que dice, tú no puedes decir a alguien que están equivocados, que cada uno tiene sus ideas, su perspectiva, porque hay muchas denominaciones, hay muchos cristianos, y entonces es su perspectiva, es su versión de la verdad, es su forma de pensar, y entonces no es correcto, según el mundo hoy en día, decir a alguien que, oye, tú estás equivocado. Pero Jesús sí. Entonces, una vez más, no deberíamos seguir el mundo y sus filosofías, deberíamos seguir al Señor. Y mire cómo Jesús respondió a este grupo diciendo en versículo 29, erráis. Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorante de las Escrituras, dice Jesús. Nosotros como creyentes tenemos toda la autoridad para decirle a alguien, oye, estás equivocado, porque la Biblia no dice esto, ¿vale? Tú tienes la habilidad de decir a alguien, no es así. El mundo dice, quiere decir, la iglesia, los cristianos, no deberían decir, esto es verdad, esto es falso, que hay un mundo donde todo es válido y no hay verdad absoluta, pero con Jesús sí. Jesús aquí dice claramente, en versículo 29, Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mira, vamos a seguir, es interesante. Porque en la resurrección ni se casaron ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muchas veces leemos esto y estamos siguiendo el argumento de Jesús y saltamos algo interesantísimo, que es el corazón del texto. Y lo que quiero mostrar y quiero poner un enfoque, quiero enfatizar el versículo número 31. Voy a marcar el versículo aquí en la pantalla, aquí. Mira lo que dice el versículo 31. Eso es interesantísimo. Yo también he saltado muchas veces este versículo porque estaba siguiendo el argumento de Jesús en cómo Él respondió a este grupo. Pero mira este versículo que dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, mira lo que dice, ¿no habéis, qué dice? Leído lo que os fue dicho por Dios. Porque no dice, no habéis leído lo que fue escrito. Dice, no habéis leído lo que os fue dicho. Eso es Jesús hablando. Jesús está diciendo, la Biblia que vosotros tenéis, el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, lo que Dios habló. Por lo tanto, Jesús no ha dicho,
no habéis leído lo que fue escrito. Pero dice explícitamente, no habéis leído lo que os fue dicho. Eso es la palabra de Dios. Dios habló esas palabras. Si quieres revelación de Dios, lee la Biblia. Y como dice John MacArthur, si quieres escuchar la voz de Dios, lee en voz alta, ¿vale? Para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, ¿vale? No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, eso es interesante. Luego, otra cosa que quiero enfatizar, el versículo 32. Voy a marcar el versículo aquí. Mira, dice el versículo 32, yo soy el Dios de Abraham. Jesús creyó tanto en la palabra de Dios que la palabra de Dios ha preservado el tiempo de un verbo. ¿Estáis conmigo? El tiempo de un verbo. Yo soy. Eso es el argumento, eso es el corazón del argumento de Jesús. Yo soy. No es que era o fui, yo soy. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jesús creyó en las Escrituras. Jesús creyó que las Escrituras fueron preservadas perfectamente y eso fue el argumento de Jesús. No estaba diciendo, bueno, en tu versión dice esto, quién sabe cuántas copias hay. Nada de esas tonterías. Jesús creyó en la Escritura. Por lo tanto, dice, usó como por su argumento el tiempo de un verbo. Eso es impresionante. Eso es la doctrina que nos dice que Dios ha preservado su palabra para nosotros. Es lo que Dios habló, ¿vale? Luego, vamos a seguir en Marcos 12 y versículo 36. Marcos 12 y versículo 36. Las palabras de Jesús. En este estudio estoy mostrando qué dijo Jesús en su tiempo sobre las Escrituras. Recuerdas que no tenían, en este momento estamos en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, por supuesto, fue el más antiguo, es lo más antiguo. Fue el primer Evangelio escrito, ¿vale? Y aquí dice Jesús en Marcos 12:36, voy a marcar el versículo, ¡pum! Porque el mismo David dijo, ¿por quién? Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús aquí está hablando, pero está diciendo a la gente escuchando que David habló, pero no por David, pero por el Espíritu Santo. Esa es la inspiración de las Escrituras. Entonces Jesús obviamente creyó en la inspiración de las Escrituras. Una vez más dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es el versículo más usado en el Nuevo Testamento del Antiguo, ¿vale? Es el Salmo 110. Es el versículo más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿vale? Está hablando de Jesús. Es un versículo clave donde encontramos Jesús en el Antiguo Testamento, ¿vale? Es un versículo interesantísimo. Pero una vez más, Jesús aquí está hablando, ¿vale? Y dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, ¿vale? Esa es la inspiración de las Escrituras. Un sitio más en Lucas 24.
Hemos leído un poco de esto hace unas semanas, pero rápidamente leímos Lucas 24, empezando en versículo 24. 24. Fascinante este capítulo. Lucas 24, que dice, y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras todo lo que de él decían. Es Jesús diciendo, el Antiguo Testamento habla de mí. Entonces, me imagino una enseñanza absolutamente increíble. Todos los sitios en el Antiguo Testamento que habla de Jesús. Podemos reconstruir algunas de sus historias en el libro de Hechos, pero vamos a saltar ahora a versículo número 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los judíos hoy en día no usan el nombre Antiguo Testamento, obviamente, porque si hay Antiguo Testamento implica que hay Nuevo Testamento. Ellos dividen el Antiguo Testamento en tres partes. Y es curioso que Jesús menciona los tres. Mira lo que dice en versículo 44. Estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Esa es ¿cómo se llama? Pentateuch. La Torah. Torah. La Torah. Pentateuch en inglés. Pentateuco, esa es la palabra segunda. La ley de Moisés, la ley, luego parte 2, los profetas, y luego los salmos. Entonces Jesús está diciendo, cada parte habla de mí. Y la iglesia primitiva podría defender y mostrar a Jesús en el Antiguo Testamento, porque es todo lo que tenían en su momento. Es increíble esto. Luego, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hemos dicho muchas veces en esta clase, sin el Espíritu Santo no van a entender. Ellos intelectualmente pueden decir, bueno, sí creo que tienes razón. Intelectualmente pueden creer en Jesús o en Dios o en la Biblia, pero no quiere decir que son creyentes que están siguiendo al Señor. Sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo no van a creer en sus corazones en el Señor. Pero mira aquí Jesús dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esos son que han visto milagros. Esos son que han visto Jesús haciendo cosas tremendas, pero no eran creyentes. Pero en este momento dice Jesús abrió su entendimiento. Por lo tanto, la iglesia no necesita hacer espectáculos, milagros o cosas espectaculares así, porque solo el Espíritu Santo puede abrir el corazón y ayudarles a entender. Eso es un milagro, eso es algo es increíble, eso es un espectáculo cuando una persona deja el pecado y sigue a Jesús, que deja que cambia el Dios en su corazón y empiezan a seguir al Señor con un corazón diferente. Eso es un milagro, eso es lo que queremos ver en nuestra iglesia, pero solo Dios puede hacer esto. Yo no puedo cambiar el corazón de ninguna persona, pero Dios sí. Entonces, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por lo tanto,
Hay ateos que han estudiado la Biblia para estar en debates y pueden hablar de esto, de no sé qué, y tienen un conocimiento, pero no entienden lo que dice la Biblia, ¿vale? La gente en la calle tienen un conocimiento básico, pero no entienden este libro porque no conocen personalmente el autor. Cuando una persona arrepienta y cree en Jesús, empiezan a conocer el autor del libro y él abre el entendimiento para entender este libro. Luego dice 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Vale? Entonces, ¿estáis conmigo? Vamos a 2 de Corintios rápidamente. 2 de Corintios, capítulo número 4. Otro pasaje interesantísimo. 2 de Corintios, capítulo número 4. Estaba escuchando un profesor de la Biblia que es un apologista, siempre está en debates con musulmanes, ateos, lo que sea. Y él dijo en la lectura que siempre en cada debate regresa al mismo punto, la autoridad de la Biblia. Es siempre, no importa si estás en un debate con un ateo, católico, musulmán, lo que sea, siempre regresan al mismo punto de la autoridad de la Biblia, ¿vale? Entonces, es impresionante los ataques que vemos contra este libro. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4 y versículo 1 que dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando, ¿qué dice? La palabra de Dios. Es que algunos cogen un versículo de aquí, otro versículo de allá, para formar sus creencias, y no es bíblico. Llamamos los hermanos a leer la Biblia y creer que dice la Biblia, porque a veces conflicto, lo que me han enseñado, lo que siempre he creído, lo que he pensado, lo que he escuchado y lo mejor, lo más fuerte, mis experiencias. Hemos hablado de que la Biblia es suficiente. Estaba en Rumanía predicando sobre la suficiencia de las Escrituras y hablamos de que en vez de confiar tanto en mis sentimientos, porque muchos cristianos dicen, es que siento que eso es la voluntad de Dios. Entonces tú vas a basar una decisión tan importante que tiene implicaciones por el resto de tu vida en el hecho que tú te sientes algo, porque yo puedo manipular mis sentimientos. Deberíamos filtrar todo esto a través de la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. No necesito señales o sueños o ángeles o lo que sea. Pero ¿qué pasa? En la vida cristiana a veces basamos nuestras creencias en experiencias. Porque a veces en la iglesia bautista decimos, pero es que el Señor ha confirmado la decisión con una señal. Pero ¿qué pasa? No podemos formar nuestras creencias con experiencias, pero en la palabra de Dios. Y cuando uno me dice, pero he experimentado esto, una vez más, no estás usando la Biblia para defender tu posición, estás usando experiencias. Cada persona puede tener experiencias. A lo mejor has comido una comida picante de mexicano o algo y estás con sueño o te sientes algo, pero no puedo basar mis creencias en experiencias o sentimientos, pero en la palabra de Dios, que es
firme, que es verdad, es fuerte. Y es la llamada, pero aquí en 2 Corintios capítulo 4 encontramos algo interesante que dice, nosotros, versículo 2, bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es un gran versículo para misiones. Dice una vez más, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mira el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué dice? Entendimiento de los incrédulos. Es el Satanás que siempre viene con sus filosofías, sus ideas, sus argumentos, y el hombre, el ser humano, encanta ser arrogante, y ellos siempre andan con arrogancia. Miran al cristiano con desprecio, como, el cristiano tonto, que no tiene estudios, que no tiene tanta conocimiento como nosotros, y es el sencillo, es débil, que tiene que creer en esas fábulas. Nos hablan así porque el Satanás ha cegado sus ojos, porque es el corazón del hombre caído que quiere tener arrogancia y decir, yo sé más que tú, yo tengo la razón. Pero aquí en la Biblia nos enseña algo, es el Satanás que han cerrado sus ojos y su entendimiento. Versículo 4, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Una vez más, no voy a la calle con mis argumentos. No, es que no comparto mi versión, mis filosofías, mis ideas. Mi testimonio tampoco no puede cambiar el corazón. La palabra de Dios sí puede cambiar el corazón. Eso es lo que lleva el poder. Hemos dicho en 2 de Pedro, es como como flashlight, una linterna que da luz al camino, luz al corazón cuando tú predicas el Evangelio. Por eso dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ni mis ideas, no mis filosofías, pero predicamos a Cristo. En muchas iglesias predican a ellos mismos, sus ideas, sus filosofías, sus creencias, en vez de predicar la palabra de Dios que lleva el poder. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿qué dice? Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una obra del Señor, ¿vale? Mi responsabilidad es anunciar el Evangelio. Dice la Biblia, si yo no voy a Alcorcón y no estoy dispuesto a anunciar el Evangelio, van a seguir ciegos, ¿vale? Entre ellos que son ciegos, si no anunciamos el Evangelio, siguen ciegos. Pero el poder de Dios es tanto para abrir sus ojos, para que la luz puede alumbrar sus corazones, para tener el entendimiento, ¿vale?, de esas escrituras. Vale, vamos a seguir regresar a nuestros libros y volver al bosquejo. Vale, entonces libre de errores significa sin errores en su escritura. Infalible significa sin errores en su enseñanza. Han intentado por cientos de años encontrar errores en la Biblia
No pueden. Y lo que es gracioso es que cada vez que piensan que han encontrado un error, encuentran una joya de verdad, que cuando empecemos a estudiar más, encontramos, qué joya es esta. No tengo tiempo hoy para abrir esta caja, luego voy a hacerlo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15 es una joya también, pero vamos a seguir, ¿ok? Muchas de las sectas muy convenientemente o ignorantemente pasan por encima esta importante distinción, ¿vale? Dice, por ejemplo, el libro de Job registra certeramente las palabras de Dios, las de Job, las de Satanás, las de la esposa de Job, las de Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú. Algunas de las declaraciones en el libro son consecuentemente impías o en directa contradicción con otras declaraciones de la Escritura. Son inspiradas, pero no autoritativas, ¿vale? Muchas herejías vienen del libro de Job, porque en Job es capítulo tras capítulo de la conversación de los amigos tontos de Job. Sus ideas, sus filosofías, sus conclusiones. Las herejías y las sectas siempre cogen versículos de esta conversación y dicen, mira lo que tu Biblia dice. Dice esta herejía, dice esta cosa rara, pero es que fuera el contexto pueden crear cualquier idea. Pero tenemos que leer la Biblia en contexto. O sea, oye, eso es la conversación del amigo tonto de Job, y luego Dios viene y dice, oye, ya está. Dios por fin viene a la conversación al final del libro y dice, oye, ¿quién es este que dice tantas cosas tontas? ¿Vale? Dios por fin viene y no dice, recuerda, no dice, pobre Job, pobrecito, Jacob. No, Dios dijo, ¿quién eres tú? Y vosotros también, los amigos, ¿quién sois vosotros a ponerme en duda? ¿Quién es el creador de este mundo? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la sabiduría perfecta? No es vosotros. Entonces, por eso, toda esta conversación, yo no puedo más con vosotros. Por eso Dios tiene que venir y decir, ya, basta ya con estas tonterías. Voy a dejar las cosas claras. Bueno, vamos a seguir. Número 3. Dice 7 hechos acerca de la inspirada palabra de Dios. Letra A dice, es infalible, sin error, es invariable, sin cambio. ¿Vale? Infalible, sin error, es invariable, sin cambio. Ayúdame a pronunciar esta palabra. Letra C. Inexorable. Inexorable, sin rendirse. Inexorable, sin rendirse. Es invencible, sin ser conquistada. Es inevitable, sin fallos. Es incomparable, sin igual. Es invaluable, sin precio. ¿Hay una pregunta o algo antes que continuamos? Sí, sabes que quería aclarar esa duda, pastor. Cuando hablamos con respecto a emociones, y lo hablo en vivencia propia, ¿vale? Hay cosas que solamente Dios es el único que conoce nuestros pensamientos, más nadie los conoce. Lo que hablamos, sí, en el área espiritual, se pueden escuchar y estar ahí, pero hay cosas que mentalmente nosotros lo comunicamos con Dios. Entonces yo he tenido algunas experiencias que nadie sabe de la situación que he vivido, pero hay personas X, no sé, que de repente me da una palabra de aliento o me dice cualquier cosa y yo digo, uy, pero si nadie lo sabe, ¿cómo? Entonces ahí voy a las emociones. Entonces, ¿cómo puedo evaluar yo eso? En este caso, si lo he vivido yo misma. Si nadie lo conoce, solo yo. Sí, Es mi pensamiento, no lo he hablado. Sí, no, te entiendo. Una vez más, no importa qué tan impresionante es la experiencia, al final del día es una experiencia. Y no podemos confiar 100%
en experiencias, pero solo la palabra de Dios. Y como he dicho, filtrar todo esto a través de la palabra de Dios. Porque muchas veces, en vez de leer la palabra de Dios, es más interesante experiencias, señales, cosas que alguien me ha dicho. Yo también he experimentado cosas, wow, qué interesante. Pero no puedo saltar de la Biblia y poner tanto enfoque en algo que alguien me ha dicho en la calle o he estado pensando en algo y leído en un anuncio en la calle, oh, qué interesante. Filtrar todo esto a través de la palabra de Dios, porque al final me pueden engañar. Sí, por ejemplo, las emociones, yo se lo puedo entender porque sí hemos visto y he vivido algunas cosas que a veces no he estado en acuerdo a ellas, pero sí también he vivido experiencias que son solo mías, que solo Dios las sabe y yo digo. Y entonces estoy un poco confundida como con respecto a hablar entre la emoción, la vivencia y la palabra. Entonces yo digo, ¿será o no? Pero si nadie lo sabe. Hay cosas que cada uno tenemos que solo la conoce Dios. Entonces, a veces yo digo, solo veo, respiro, escucho y ya. No es que no, sino simplemente, bueno, será confirmación, será. Que a veces también he hecho cosas que digo de parte de Dios y sé que no es de parte de Dios y eso no son emociones mías. Sí, yo creo que la enseñanza impresionante es de la suficiencia de la Escritura, que la Biblia es solo lo que necesito. No necesito estas cosas extras que vienen de una señal o alguien me ha dicho, pero la Biblia es suficiente, la Biblia es sí misma, ¿vale? Y esto para mí creo que es lo más importante para tener para nosotros y filtrar todo a través de la palabra, que esto es lo que Dios ha dicho 100%. Mis emociones, una experiencia, yo puedo mal interpretar o algo así. Pues el ánimo es siempre regresar a la palabra de Dios y entender que es todo lo que necesitamos para la vida cristiana, ¿ya? Germán, ¿querías...? Sí, no, yo, lo que dice el pastor es así, siempre todo sopesarlo a la luz de la palabra, bueno, también a la luz de la palabra. Yo he vivido, por ejemplo, la palabra del Señor me dice que Él pone en nuestro corazón el hacer como el querer, por medio de su Espíritu. ¿Sí? Y yo a veces estoy y de repente se me viene a la cabeza, se me viene ese sentir de un hermano, una familia, y siento la necesidad de orar por esa familia. Y oro. Yo siento que es de parte del Señor. Y también me ha pasado que yo tengo la costumbre de estar bombardeando textos a través de lo que el Señor pone en mi corazón. Yo estoy estudiando la palabra y hay textos que me llegan y yo los comparto con mucha gente. Y muchos hermanos, mucha gente me ha escrito que ese texto le ha llegado en su justo momento, en su justa medida para una situación que él está viviendo. Pero es la palabra de Dios la que produce ese efecto, ¿no? Amén. Yo he tenido experiencia, pero esa vivencia, pero Yeah. no es siempre, pero siempre mirándolo, como dice el pastor, filtrándolo, porque la vara de medir es la misma palabra, ¿no? Que el Señor ya nos ha revelado de ella. Yeah. Y es lo que quiero aportar. Ana. Y más bíblico que yo, pues. Amén. Según lo que han dicho los hermanos, esa es la pregunta. Yo puedo usar personas, esa es como lo que usted quiere más o menos, ¿verdad? O sea, que Dios puede usar personas y darles una palabra a través de o eso no existe, hermano. Es que una vez más, si la Biblia es suficiente, Dios no necesita usar personas, ¿sabes? Tú tienes la palabra de Dios, los 66 libros, y este libro es suficiente para todo lo que tú necesitas. Entonces, para confirmar lo que nos quiere decir, entonces es leyendo y él acá no va a decir en llegado caso. O es lo que es. Sí. ¿Perdón? Es que ¿sabe cuál es la duda, pastor? Porque es que nosotros tuvimos experiencias muy diferentes y que sí, que sé que hay cosas que se va de más de emoción porque fueron varios predicadores, varias cosas que se dieron y sí notaba que habían cosas que no, que de verdad no lo sentí. Aquí visité muchas iglesias y sentí que no era, o sea, que no me sentía justo porque no era lo que de verdad, y yo digo que es el Espíritu Santo que reagulla y dice no, pero también he vivido cosas que digo, uy, como que a veces quedo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Como dice el varón,
Hay cosas que de repente un versículo, cualquier cosa, es Dios. Por eso yo coloqué aquí, ¿cómo confirmo si es verdad? Antes de preguntarle, y si Dios confirma, ¿cómo lo hace? O sea, ¿de qué manera? Cuando a veces tenemos dudas, situaciones difíciles, sí leemos la palabra, pero a veces entre problemas, situaciones que vivimos cada uno el día a día, a veces hay situaciones que tomamos la Biblia y estamos atribulados, y aunque Él nos diga, digo que Dios a veces utilizará ciertas cosas para hacernos entender. La palabra de Dios dice que animaos los unos a los otros. Sí, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Orad los unos por los otros, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, cuando el Señor, muchas veces, yo he dado palabras de consuelo, de aliento. Si uno nota que la persona está desconsolada, el Señor me manda que yo debo dar una palabra de ánimo, de aliento, pero siempre basado en la palabra. Basado en la palabra. También yo puedo dar una palabra de exhortación, puedo exhortar, llamarle la atención a un hermano, pero basado en la palabra. No porque yo pienso que es que yo... No. Dios dice, escrito está. Lo que Dios dice. Sí. Bueno, eso es lo que uno se refiere, hermano, ¿sí? Yeah. No Michael, es que viene alguien con otra cosa fuera de la palabra y habla, sino es todo hemos hablado de la iluminación del Espíritu Santo y Él me ayuda a creer en la palabra de Dios. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que me ayuda a creer que este libro es la palabra de Dios y creer también en sus promesas. ¿Vale, Michael? Bueno, sí, yo creo que la mayoría de veces esas experiencias llegan cuando uno está pasando en su vida tal vez una mala temporada en su vida, y suelen llegar este tipo de experiencias. Pero yo creo que al final esas experiencias que tal vez uno vive, que son propias por así decirlo, el objetivo es volver a esto, a la palabra, no otra cosa. Y volvemos a lo que decía el hermano. Si el Señor va a utilizar a alguien para que te dé una palabra, o exhortar, o animar, va a ser con esto, va a ser con la palabra del Señor. O sea, es lo que usted estaba explicando la otra vez acerca de lo que era exhortar, que no es todo va a estar bien, o el Señor me ha dicho que te va a bendecir, o que ya viene un trabajo para ti, no, animar o exhortar, pero son esto. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y nunca desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Eso. Sí. El versículo que hemos leído el domingo anterior, cuando prediqué, en 1 Corintios 12, versículo 3, que dice: por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, que Él nos ayuda a creer. Entonces tenemos los 4 pasos en la vida cristiana. Creer, número 1, por el Espíritu Santo, que me ayuda a creer. ¿Vale? Y si creo en la Biblia, en el Señor, paso número 2 es lo más obvio, es obedecer, es poner acción. Porque no solamente voy a creer, pero ya voy a poner en acción lo que estoy leyendo. Y luego número 3 es amar la palabra de Dios. Salmo 119, donde David dijo, cuánto amo a tu ley, oh Jehová. Salmo 119, versículo 97. Y paso 4 es defender la fe. Y podemos ver en la vida cristiana, ¿no?, de los hermanos, el bebé en la fe le cuesta creer. Ya cree, ya tiene el Espíritu Santo para ayudarle a creer, pero la lucha a veces es ya poner en acción, obedecer. Andar por fe es creer y luego obedecer, ¿vale? Y luego amar y todo esto. Muy bien. Gio? Yo quería hacer una pregunta, es que me quedo pensando en lo que dice Darby, si es, por decir algo. No sé, pongo un ejemplo. De pronto yo pensaba lo que estaba diciendo Darby, si es, a ver, pastor, en algún momento estaba en una situación económica difícil, y era una persona que me dice, hermano, Dios me ha puesto en el corazón que te des, ¿sí? Y lo que decía Darby, yo no le contaba a nadie mi situación económica ni nada, sino que, pum, toma, ¿sí? Claro, lo que yo creo que ahí va es, Dios conoce mi necesidad más que cualquier persona, ¿sí? Dios sabe lo que me hace falta y, pues, no sé, pastor, no sé si yo me equivoco, pero yo creo que en esos casos puede utilizar personas como ver el corazón de la persona
a que le ayude a uno, como dice el hermano Germán, así como, exacto, con el querer de hacer las cosas, así como cuando el hermano Germán le comparte un versículo y uno dice, y de pronto tú estás en una situación y dices, ostras, me ha llegado, era lo que necesitaba escuchar. Entonces, mi pregunta es, pastor, ¿tú crees que Dios puede utilizar personas hoy día para hablarle a otra persona? O sea, decir, por ejemplo, la situación, lo que yo te digo, yo no le había dicho a nadie que estaba en una situación económica difícil y esta persona llegó y me ayudó para solventar esa situación, ¿sabes? Sí, Entonces, ¿puede Claro. el Señor utilizar a personas para eso? claro, porque Dios es soberano Eso. y Dios va a utilizar a los hermanos. Estoy intentando decir, el peligro para nosotros es cuando Dios envía a alguien o cuando Dios usa un hermano, tú saltes de la Biblia y dices, wow, estoy esperando ya señales. Estoy esperando que algo, el espectáculo. En mi caso, yo estaba orando con mi esposa acerca de ser misionero a España. Estábamos en mi mesa, en mi cocina, orando. Y yo recibí una llamada y fue el misionero aquí en España y me invitó a venir y predicar en su iglesia. Entonces tú puedes decir, wow, es una señal. Pero claro, es emocionante, es wow, qué casualidad. Y obviamente Dios utilizó este pastor en ese momento a llamarme. Pero lo que estoy diciendo es no saltar de la Biblia y decir, ya no quiero leer la palabra o estudiar la palabra, ya quedo esperando que alguien me llama, que sea un espectáculo, A eso va, pastor. y va por un extremo de... No andar por emociones, sino que sabemos, oramos y le pedimos, y Dios está claro en las necesidades que tenemos, pero no, Sí. no están ahí como la gente que adivina, no sé, esta gente, como que, ay, vamos a esperar la señal, no, yo espero que me manden, no, o sea, hay que ir, hay que seguir, hay que luchar, Sí, sí, porque sí. las cosas no son fáciles. Nosotros Pero lo digo porque he vivido, yo decía, tengo esa duda y casualmente hoy le la voy a preguntar, aquí la anoté, Sí, sí. porque yo he vivido experiencia en lo personal, que digo, Incluso, wow. incluso a veces el Señor usa personas que no entienden. Sí. Sí, En lo personal, Dios es soberano. Dios es soberano, eso Y es. nosotros andamos por fe. Por fe, y lo que decía Guido, él conoce la necesidad de nuestro corazón, inclusive, además en la palabra aparece que él utilizó impíos, Sí, impíos para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus siervos. ya. Ahora, el Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Ahora, siempre cuando Él es un Dios de propósitos. Y si Él pasa, todo lo que se haga es conforme a la palabra, pero con un propósito. Siempre hay un propósito. Ujú. Amén. Que es para honrarle, al final el propósito es para honrarle y glorificarle a Él. Al final, detrás de cada experiencia, gloria a Dios, pero seguimos estudiando. Filtrando todo. Porque no, si yo recibo, por ejemplo, este pastor de Rumanía me invitó, no me dice, oye, ya Dios me está llamando a ser misionero en Rumanía, ¿sabes? Entonces tengo que filtrar todo a través de la palabra de Dios, pero sí, claro, Dios usa a las personas y luego he mencionado que la Biblia dice que tú has interactuado con un ángel en tu vida, seguramente, que Dios envía a los ángeles, pero otra cosa que la gente empieza a ser muy friki con este tema de ángeles y todo, es que Dios utiliza los ángeles, tiene su ministerio, pero esos encuentros, cosas, espectáculos, no podemos desviar y decir, es más interesante esas cosas y dejamos de estudiar la Biblia. Rápidamente, vamos a empezar en capítulo 4, tenemos solo 10 minutos, nos queda 10 minutos. Capítulo 4, o lección número 4, que dice demostrando la inspiración de la Biblia. La doctrina de la inspiración no solo descansa sobre uno o dos textos de prueba, aunque esto sería suficiente, sino que se apoya a través de las páginas de las Escrituras, tanto con afirmaciones directas, lo cual es un hecho obvio por los escritores, como por las evidencias de la narrativa. Las pruebas de la inspiración de la Biblia pueden ser clasificadas como sigue. Número 1, declaraciones directas sobre la inspiración del Antiguo Testamento, lo que hemos estado hablando. Una
y otra vez, el Antiguo Testamento declara directamente ser la palabra de Dios, podemos categorizar estas declaraciones como sigue. Letra A. Los escritores del Antiguo Testamento eran profetas. Jesús mencionó directamente en Lucas 24 los profetas, ¿vale? Los escritores del Antiguo Testamento eran profetas. El Nuevo Testamento llama el Antiguo Testamento los escritos de los profetas. Romanos 1.2, Hebreos 1.1 y 2 Pedro 3.2. Un profeta era un portavoz de Dios. Un profeta era un portavoz de Dios, sin importar su ocupación en la vida. La profecía mesiánica en Deuteronomio 18:22 demuestra que los verdaderos profetas únicamente podían hablar cuando Dios les revelaba sus palabras. 17% de la Biblia es la revelación directa que los hombres, los profetas, comparten. Es decir, emocionamos tanto en la relación directa. Es lo que todos quieren, la relación directa. Tenemos la palabra de Dios, que es la palabra que Dios habló hoy en día, ¿vale? El otro voy a seguir a otro momento. No quiero desviarme tanto, nos quedan solo unos minutos. ¿Vale? Un profeta era un portavoz de Dios sin importar su ocupación en la vida. ¿Vale? Los diferentes escritores de los libros del Antiguo Testamento eran profetas, tal y como se demuestra seguidamente, indicando así la naturaleza divina de sus escritos. Número 1, Salomón era un profeta. Daniel era un profeta. Ahías e Ido eran profetas. ¿Vale? Letra B, los escritores del Antiguo Testamento citaron otros libros del Antiguo Testamento como escrituras. Josué reconoció la ley de Moisés. Esdras llamó a Jeremías la palabra de Jehová. Esdras también reconoció las profecías de los profetas del post-exilio Ageo y Zacarías en Esdras. Luego Daniel aceptó el libro de Jeremías y a la ley de Moisés como palabra de Dios. Y luego Zacarías alude a los profetas primeros, los libros históricos en Zacarías 7:12. Entonces es una cadena, como unos mencionan otros libros, también Jesús mencionó tantos libros del Antiguo Testamento también en el Nuevo Testamento. Es una cadena y todo cuadra perfectamente. Entonces tenemos aquí la palabra de Dios. Y como hemos dicho, aunque es interesante, aunque es emocionante, por ejemplo, cuando Dios usa a un hermano para ayudarte a cumplir una necesidad, tenemos que entender que lo más precioso que tenemos es la palabra que Dios habló. Y nadie ha cambiado este libro. Lo tenemos preservado perfectamente porque Dios ha prometido que ninguna persona iba a poder cambiar o destruir la Biblia, la palabra de Dios, ¿ok? Amén. Tenemos aquí lo que Dios habló. Muy bien. Hermano Germán, si podrías orar para terminar el clase. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, te damos gracias por tu preciosa palabra, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este ministerio, te damos gracias por la vida del pastor, de tu siervo.